En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Estamos en nuestra serie El justo y la vida de rectitud. El día de ayer abordamos un tema fundamental, el juez que es justo. Hoy entendemos que aquel juez justo es Cristo. Pero nunca olvidemos, siendo Él el justo. No hay justo ni a uno, pero Él fue justo. Jesucristo, hombre. El único hombre justo. Jesucristo hecho hombre. ¿Qué nos dice Job 4? Frente a Cristo, aquel que es justo. Versículo 7. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Hay otra versión bíblica que dice: ¿qué inocente ha muerto? O sea, ¿quién murió siendo inocente? ¿Y dónde están los que han sido cortados? Dice una versión. Los rectos, los justos. Pero hay que ver aquí quién está pronunciando estas palabras y a quién se las está dirigiendo. Por eso hay que tener, por cierto, mucho cuidado con el libro de Job, claro que hace parte total de la palabra de Dios, obviamente, pero ¿de quién lo pronuncia? Estas palabras vienen de Elifaz. Elifaz hacia Job. Era uno de los amigos de Job. Bueno, de Job hemos hablado. ¿Qué tal los amigos tenía Job? Bueno, ¿y por qué digo que con mucho cuidado? Porque muchas personas cuando dedican un pasaje bíblico, pues seguramente notan alguna frase bonita de alguno de los amigos de Job y se le dedican a uno y seguramente pues uno cree que viene de Dios o demás y resulta que viene, pues el origen de todo ello es la boca pues, de estos personajes. La boca de estos que están totalmente desubicados. Entonces hay que entender todo este contexto. Entonces muchos dirán, bueno Jimmy, ¿y por qué está mencionando usted entonces a Elifaz? Si Elifaz es el acusador, uno de los acusadores, quizás el principal de los amigos de Job, mientras Job está viviendo este momento tan complejo, tan difícil, tan adverso, en todas las áreas, en todos los aspectos de su vida. Y entonces él le dice a Job, estando Job allí en esa condición en la cual se encuentra, ¿quién murió siendo inocente? A ver, ¿dónde han sido cortados los rectos? ¿A qué se está refiriendo Elifaz? Elifaz se lo dice a Job cuando le dice que inocente ha muerto, que inocente se ha perdido. Mira lo que te está pasando a ti, Job. En otras palabras, si esto te está pasando, es porque no eres inocente. Eso es lo que quiere decir. Yo puedo tomar esto desde un ángulo, digamos, lleno del contexto que dice aquí, que inocente se ha perdido. ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? Ay, no, qué frase tan bonita. Bueno, no, esto le está diciendo Elifaz a Job y cómo se lo está diciendo. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Quién murió siendo inocente, Job? Mira, pero ahí estás. Sí, estás destruido, Job, claro. ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? O sea, tú eres ni inocente, no eres recto y tampoco justo. Eso es lo que le está queriendo comunicar. ¿Y en dónde han sido cortados los justos? Pero también por otro lado, ¿qué es lo que vemos? Que Elifaz creía que las personas justas y rectas no perecen, o sea, no son cortadas. Este es un tema que hay que mirarlo con sumo cuidado, apegándonos a lo que dice la palabra de Dios. Pero hay que compartir lo que dice la palabra de Dios y no, pues, un evangelio engañoso. Hablemoslo claramente. Sin embargo,
Job era considerado por el juez justo, por el juez supremo, como perfecto y recto. A pesar de ser considerado por el juez justo, entiéndase, no un juez justo, el juez justo y el juez supremo como perfecto, como recto, Job sufrió mucho. Entonces, por un lado están los Elifaz, que creen eso y que acusan a otros a ello y que elevan un juicio sobre lo que ellos creen. Tú no eres ni inocente, ni eres justo, ni eres recto, porque mira lo que te está pasando. Esto no le pasa, como quien dice, a la gente buena. Job 2, versículo 3. Dios le dice, ¿se acuerdan? Ahí, al diablo, a Satanás, están hablando de Job. Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Bueno, no fue la primera vez que lo hizo, ya estamos viendo en otra ocasión. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Yo hasta me quedé corto con las palabras. Es que miren lo que el juez supremo, el juez justo, expresa de Job. Lo que testimonía de Job. Lo que juzga de Job. No hay otro como él en toda la tierra. Es único. No hay otro como él. ¿En qué? Es perfecto. Es recto. O sea, es justo. Temeroso de Dios. Es apartado del mal. Y mira, y que todavía retiene su integridad a pesar de que tú ya me incitaste contra él. Porque ya había comenzado todo esto, ya había comenzado el sufrimiento de Job. Solo que él retuvo su integridad. Entonces vuelve nuevamente el acusador, donde el juez justo, el juez supremo, va a decirle, no, pero ahora, entonces vamos a agravarle su ruina. Y dice, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aquí no hay causa. Entonces uno se puede preguntar, pero ¿cómo puede una persona justa sufrir? ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo Dios, siendo justo? Mira lo que dice. Puede causar que una persona se arruine, y reitero, sin causa. A un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que retiene su integridad, que no hay otro como él en toda la tierra. Entonces esto amerita que lo abordemos. Pero aquí encontramos algo. También, pasemos a Cristo. El pensamiento de Jesús sufriendo y muriendo en la cruz también ha sido cuestionado por muchos. ¿Cómo puede ser Dios justo? Si esto lo vemos en Job, ahora imagínense, tan solo por un momento en cuanto a Jesús concierne. Él sufriendo como sufrió y murió como murió. ¿No dice la misma palabra de Dios, la misma ley de Dios, que el que es colgado por maldito por Dios es? Deuteronomio 21 así lo expresa. Versículos 22 y 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciera morir y lo colgareis en un madero, la ley de Dios, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué pasaje tan fuerte? Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte. Esto pasó con Cristo.
No porque él haya cometido algún crimen, alguno, mucho menos digno de muerte, crimen alguno, falta alguna, ninguna. Sin embargo, él murió y fue colgado en el madero. Pero maldito es todo aquel que es colgado. O sea, sobre él no viene maldición, sobre él viene todo el mal de Dios. Sobre él, sobre Cristo. Volvamos a recordar esta frase de Elifaz hacia Job. Recapacita, Job. ¿Cuándo has visto esto? ¿Cuándo has conocido acerca de ello? Recordemos que Elifaz era de la opinión aparentemente de que las personas justas no perecen, de que no son cortadas. Sin embargo, Jesús, él fue cortado. Isaías 53, versículos 7 y 8 dice, angustiado él, se me está refiriendo a Cristo. Una profecía concerniente a Cristo. Cristo es el centro de toda profecía. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, de los vivientes. Y por la rebelión, entiéndase, por la transgresión de mi pueblo, fue herido. Dios hablando por medio del profeta Isaías. Este es de aquellas profecías que son fundamentales, que son tan claves, que son tan profundas en la palabra de Dios, las cuales yo tengo que oír, atender y entender claramente. ¿Se está refiriendo a quién? A Cristo, a su Hijo, al Hijo de Dios. Él fue llevado, dice así, como oveja, que es llevado allá. Pero nada dijo, enmudeció, no argumentó, no cuestionó, no apeló, no empleó recurso alguno, no se defendió, no abrió su boca. Hoy en día los culpables hablan y hablan y hablan y jamás cierran su boca. Y no la cierran delante de Dios, sino que se justifican en vez de enmudecer. Pero es inocente, ¿no? Por cárcel, por juicio. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Cortado. Eso me dice aquí la palabra de Dios. Por la transgresión de mi pueblo. Por la nuestra. Nuestra transgresión, nuestra rebelión. Él fue herido. Nuevamente, el libro de Job prueba que una persona justa puede sufrir. Sí. Pero en una escala mucho mayor, nuestro Señor Jesús, la personificación de toda justicia, también sufrió. Pero su sufrimiento, sin embargo, conllevó a la indignidad añadida de estar colgado en una cruz. A eso hay que añadirle, porque es maldito de Dios todo aquel que es colgado. Job nunca había sufrido esto, nunca. Siempre hablamos acerca de la prueba de Job, el sufrimiento de Job y el de Jesús, que es mucho más todavía. Murió además con la más alta y profunda indignidad. Bueno, Job no murió. Bueno, él murió lleno de años, más adelante. Pero no murió en medio de su sufrimiento, el cual Dios se lo quitó. Pero aquí hay una pregunta. ¿Cómo algunos, o inclusive muchos,
aquí se pueden preguntar, ¿podría el Padre ser justo al comisionar a su Hijo perfectamente justo a sufrir en la cruz, convirtiéndose, por así decirlo, en maldito de Dios? Este es un tema profundo. Como el Padre, siendo justo, envía a su Hijo, que es perfectamente justo, a sufrir en un madero, en una cruz, para que de esta manera quede en él la maldición de Dios, para de esta manera ser el maldito de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Saben por qué? Es porque el Señor fue hecho pecado por nosotros. Según de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No conoció falta alguna, no conoció rebelión alguna, transgresión alguna, ofensa alguna. No contrarió a Dios, a su Padre, pero por nosotros lo hizo pecado. Sin ser pecador, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, para que en él se cumpliera la justicia de Dios, para que Dios nos viera como justos, para que seamos vistos como justos delante de Dios. Nuestro Señor Jesús tomó el pecado del mundo sobre sí mismo. Y por hacerlo, fue maldecido por Dios, reitero, por nosotros. En cumplimiento de la profecía de Isaías. Esa fue la consecuencia para él. Merecíamos, usted y yo, y mucho más, lo que Jesús recibió. Isaías 53:8, ¿recuerdan? Por la transgresión del pueblo de Dios, fue cortado de la tierra de los vivientes. Aquí, él fue cortado. Por lo tanto, él es el juez justo. El justo cortado. Eso es él. El juez justo, que es el Padre. Y el justo cortado, que es el Hijo. Herido. Sí. Cortado. El Padre, que está en los cielos, nos amó y nos ama tanto, que dio lo mejor, que dio lo único, su único Hijo, su perfecto, su Hijo recto y justo, que tenía el Padre, para recibir Cristo el castigo que a nosotros nos correspondía. Eso fue lo que hizo el juez justo. Entonces aquí vemos que Dios el Hijo nuevamente se convirtió en maldito de Dios el Padre. De esto nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos ver? Algo increíble. Algunos han despreciado el amor de Dios en el pasado. Y es posible que aún continúen dándole la espalda a Dios. Pero que el Espíritu de Cristo hablan de los corazones endurecidos, incluso ahora, para que vuelvan los ojos de la fe al perfecto que fue cortado
por la transgresión de su gente, por nuestra transgresión. El justo cortado, el juez, el Padre, juez justo. Él es justo y su Hijo es justo. Acerquémonos a Dios en oración en este momento. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti, Señor, porque Dios, porque en ti se cumplió todas las palabras que diste por medio del profeta Isaías, porque tú fuiste tomado, fuiste herido, golpeado, maldecido. Fuiste el maldito de Dios. Sí, maldecido por los hombres, sí. Pero aquí no me dices esto, Dios, es mucho más. Porque fuiste colgado en el madero. Y no por ti, Señor. Y tú, Padre, Padre, oh Dios, entregaste a tu Hijo. Ofreciste a tu Hijo, ofrendaste a tu Hijo por mí. Lo hiciste. Aquel que es perfecto, al único perfecto, a tu Hijo Jesucristo, Dios, tu único. Y lo entregaste, oh Dios, para que yo fuera justificado. Dígale gracias, mi Señor, gracias, mi Dios. Y fuiste cortado, Jesús. Fuiste maldecido. El maldito de Dios, dice el profeta Isaías, para ser cortado de la tierra de los vivientes. Y fuiste cortado, y tú eres el justo cortado, mi Dios. Ese eres tú. Y fuiste cortado, mi Señor, para que yo no lo fuera. Porque hoy yo no lo soy. Señor y Dios, obra en cada corazón ahora. Obra en cada vida de aquellos que aún no han aceptado en su corazón a aquel que es el justo cortado, mi Señor, que fuiste tú. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias por cumplir todo y por hacer justicia por mí. Gracias, Jesús, por ser cortado para que yo nunca lo fuera. Y por eso, Dios, ahora yo te acepto a ti. Si usted nunca recibió a Cristo en su corazón, a ese justo, dígale: Señor Jesucristo, gracias por ser cortado por mí. Te abro hoy mi corazón, te abro mi vida. Entra a mi vida ahora. Haz de mí la persona que quieres que sea. Gracias, Jesús, Señor, porque para mí es toda la bendición de Dios, precisamente porque tú fuiste el maldito de Dios. Al aceptarte ahora y hacer de ti mi Señor y mi Dios. Perdóname, justo mío. Perdona mis faltas, mis transgresiones. Gracias, mi Padre bueno, por darme a tu Hijo. Y gracias, Señor, por entrar a mi corazón. Ahora que la bendición de Dios recaiga sobre cada uno de ustedes en este día, sobre sus familias. Que la bendición del Padre sea sobre sus vidas. Que la bendición de aquel justo cortado, de su Hijo, sea sobre sus vidas. Que la bendición de aquel a quien el Hijo nos ha dado, que es el Espíritu Santo, sea sobre ustedes y sus familias, hoy y siempre. Amén. Bueno, mañana vamos a continuar con nuestra serie El Justo y la vida de rectitud. Vamos a hablar de un tema: valentía y osadía justas. ¿De qué se trata? Mañana lo estaremos compartiendo. Dios los bendiga. En Casa con Dios,
abre los cielos. con Jimmy Chamorro.